Liliana, bienvenida a SEDACA del Gobierno de los SEDACA, listos edificios de Uspallata, Liliana Gertner, que es médica del Borda, especialista en todo lo que es consumos problemáticos, que ahora nos vas a contar un poquitito más, que lo primero que se me viene a la cabeza en consumos problemáticos es droga, alcohol, violencia, pero hoy estamos, lo que nos llega todos los días, también el consumo de las redes sociales y mucha gente sintiéndose solas con ansiedad y con depresión. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo soy queja del servicio del Hospital Borda, trabajo mucho con pacientes con esquizofrenia, con bipolaridad, que están internados y después se reinsertan en la comunidad. También trabajo con muchos pacientes que consumen en el mismo Hospital Borda y en forma particular porque es algo que nos acontece a todos, esta problemática. Y bueno, la verdad es que hoy estamos viviendo lo que es una epidemia de soledad. Sí, a partir de la pandemia se le dice una epidemia silenciosa, digamos. Es como que la gente está muy hiperconectada en las redes. Se generó en la pandemia, donde ves que tuvo su mayor pico ahí. Sí, ok. Su mayor pico ahí y a partir de ahí la gente se quedó con eso y muchos lugares sociales que han cerrado, muchos no han vuelto a abrir. Cada vez estamos viendo que se abren más o que aparecen nuevas oportunidades y nuevos espacios para compartir. Eh, pero bueno, la verdad es que a la gente se quedó en una situación también de confort, perdió muchos vínculos, ha perdido muchos seres queridos también. Entonces, bueno, la verdad es que la gente se siente muy sola y cada vez lo ve más como un problema, que de hecho lo consulta. Incluso hasta podríamos decir mucha gente que empezó a trabajar mucho desde lo virtual y gente que de repente trabaja para países de afuera, trabajan del home office, que en su momento estaba bueno, pero la verdad que hoy se dan cuenta de todo lo que perdieron y están tratando de no trabajar más en estos lugares, aunque les pagan bien, por ejemplo, para volver a la presencialidad. O sea, volver a tomarse un medio de transporte, volver a vestirse todos los días y no trabajar con el pijama, digamos, volver a vincularse con la gente. Y esa gente, al principio, vienen a consultar con un psicólogo y con un psiquiatra porque tienen un problema en salud mental. O sea, no dejó de ser algo casual que un día se sienten mal y otro día se sienten peor. Todos los días se sienten mal. Y en su casa, ¿cómo? Entonces, bueno, la verdad que hoy se está tratando de lo que es la salud mental, de volver a incentivar todo lo que es comunitario. Yo me dedico mucho a eso, tanto desde la internación de salud mental, desde un hospital público, a la sociedad. Todo el tiempo visualizo a los pacientes, tanto en lo privado como en lo público. Empiezo a tratarlo, a medicarlo y después cómo va a ser su rehabilitación y su reinserción en la sociedad. Y su reinserción puede ser laboral, trabajar de lo que trabajaba o trabajar de lo que quiera o de lo que consiga, volver a estudiar y retomar su estudio si no terminó la secundaria o si no terminó la primaria o si quiere estudiar algo en la facultad. Vínculos sociales, vínculos con vecinos, revinculación con familia. Entonces hay una tarea muy fuerte que ahora estamos haciendo. Antes de repente no nos hablábamos tanto de eso los psiquiatras, como que era más hablar de cómo te sentís, medicación y bueno, listo. Y ahora no, la verdad es que tenemos una gran tarea y la gran pregunta que nos hacemos y que me hago con los mismos pacientes o con familiares es ¿quién psicoeduca y quién rehabilita? Porque a veces no tenemos tiempo. En la consulta tenemos que pensar, diagnóstico, recetar, explicar, y la psicoeducación, y la reinserción, y la parte social, y tu red de apoyo, ¿dónde está? Yo miro acá que tenemos 3 de cada 10 porteños, 3 de cada 10 personas que viven en la ciudad de Buenos Aires tienen un problema de depresión o ansiedad. Entonces, un número altísimo. Entonces, te pregunto a vos cómo me decís salud mental y automáticamente viene la palabra medicar también, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos un tema de salud mental? ¿Cómo lo detectamos? Bueno, primero aparecen los síntomas, ¿no? O sea, que angustiada, lloro, no puedo dormir, no puedo hacer lo que hacía, no puedo salir de en casa, no disfruto, ya no disfruto lo que disfrutaba.
la otra vez tenía un paciente que me decían, no puedo disfrutar cuando tengo a mis hijos. O sea, cuando los tengo, que no los tengo todos los días, dice, paró, no los estoy disfrutando. Y me di cuenta que le toca consulta. Entonces, cuando esos síntomas se acrecientan y encima aparecen todo el tiempo, están en permanente estado y te dificultan en tu día a día, entonces es ahí donde podemos decir que tenés una enfermedad, porque no hablamos de salud mental, hablamos de enfermedad mental. Cuando hablamos de diabetes, no hablamos de la salud de la diabetes. La diabetes es una enfermedad. Y la depresión, la ansiedad también son enfermedades. Entonces, tratamos de hablar de salud mental, pero para positivizarlo. Pero esas personas que tienen esos síntomas todos los días y que dejen de poder hacer cosas que antes hacían, deben consultar con un equipo de salud mental. Primero un psicólogo, primero un amigo, un vecino, una red de apoyo, ¿sí? O incluso esa red de apoyo le va a decir, ¿por qué no consulta? Siempre primero con un psicólogo y bueno, después con un psiquiatra, pero es importante saber que cuando estos síntomas ya no son aislados y son permanentes, bueno, tenés que consultar y ocuparte de lo que está pasando. Y ahí tenés qué hábitos ayudan justamente para no llegar a esto, que cada vez el número es mayor o estamos no disfrutamos, estamos desconectados, estamos tristes, estamos angustiados. ¿Qué hábitos nos ayudan? O sea, para salir de todo esto o ayudando. Bueno, primero los hábitos son los famosos hábitos saludables, ¿sí? Salir a caminar. Hoy todas las plazas tienen, digamos, equipos para hacer gimnasia. Hay actividades en las plazas también. O sea, el deporte primero. Deporte, salir, por lo menos salir a caminar. 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras. Parece tonto, pero primero salí 1, después salí 2. Bueno, obviamente el deporte, pero el deporte como es mucho. Bueno, es primero bajar el ascensor y quédate en la puerta mirando a los vecinos. Después empezar a salir a caminar. Después se hace un deporte. Empezar a comer saludable, porque la comida saludable es muy importante. Pensemos que los hidratos de carbono producen obesidad. O sea, entre la comida y la salud mental hay conexión. Por supuesto, porque el intestino es otro cerebro más que tenemos en nuestro cuerpo. Produce tanto serotonina o menos serotonina como nuestro cerebro. Entonces, una alimentación saludable es tomar 2 litros de agua por día, comer, digamos, la típica comida de carne, pollo, pescado, verduras, mucho yogur casero. Yo en mi página de Instagram o con mis pacientes paso recetas y comida saludable, pollo al curry, eso, o un cheesecake saludable. Pasamos también actividades para hacer los fines de semana, para que puedan salir. Pasamos actividades físicas, porque uno no necesita ir a un gimnasio y pagar un gimnasio, uno puede hacer una actividad física en un canal de YouTube, que todo lo hemos hecho, la mayoría han hecho en pandemia, digamos. Hemos conocido a gente de España, la comunidad gallega de España. Entonces, hábitos saludables es ejercicio físico, comida saludable, 2 litros de agua por día y, por supuesto, los vínculos, que eso es lo más saludable. Poder empezar a hablar con otro, poder escuchar, tener empatía y dejar de pensar solo en uno mismo y poder empezar a interactuar con otro. Eso básicamente apaga un poco el cerebro, como que cuando uno está solo, no para de sobrepensar. Y cuando uno empieza a hablar con el otro, o sea, yo ahora estoy hablando con vos y me estoy desconectando de lo que vengo pensando. Vengo hace 1 hora sobrepensando cosas que tengo que hacer y de repente hablo con vos, me río, puedo pasar un buen momento y y ahí está y eso. Y hablando de neurobiología, de psiquiatría y de medicina, en este momento estamos liberando la famosa oxitocina, que es la hormona del amor, la hormona del... ¿Cómo se libera la oxitocina? La oxitocina se libera en una glándula que está en el cerebro, a través de la neurohipófisis se libera al torrente sanguíneo. Es, digamos, necesaria y sí o sí se produce en el embarazo y en la lactancia, o sea, en el parto y en la lactancia, pero la tenemos que seguir liberando durante toda nuestra vida y para liberarla tenemos que hacer cosas que nos hagan bien, que nos den el disfrute. Cuando estamos estresados, sí liberamos cortisol y ahí tenemos que contrarrestar.
cuánto cortisol, cuánto oxitocina. ¿Sí? Entonces, para liberar oxitocina hay que hacer cosas que nos hagan bien. Y ahí está nuestro gran trabajo, tanto del equipo de salud mental como de cada una, de poder decir, bueno, trabajé todo el día, me voy a tomar 1 hora para hacer algo que tenga ganas, ver una película, salir o lo que sea. Pero, o acariciar a mi mascota y disfrutarla, o a mi hijo y estar en familia. Lo que a cada uno le haga bien. Pero bueno, hay muchas cuestiones que no son solamente de lo que uno hace, sino el cuerpo lo pide también. Y hoy, como ves, todo lo que es, nosotros en la ciudad lo venimos trabajando mucho, redes sociales, pantallas, lo venimos limitando en el uso desde el Ministerio de Educación en los colegios, pero los chicos después se van a su casa, lo vuelven a consumir, agarran el teléfono en todos lados, lo venimos trabajando también con los clubes y demás, pero es algo que es una constante, el uso de teléfonos y de redes sociales que empezó a ocupar todo nuestro espacio, en nuestros niños, en nuestros jóvenes y nosotros los adultos también. Bueno, la verdad que es una problemática que cada vez es mayor y bueno, justamente hace que los vínculos cada vez sean menores y bueno, las redes sociales se pueden usar para bien y para mal. Hay mucha gente que hoy dejó de ir a un psicólogo y habla con la IA y eso es un problema enorme. Eso es importante poder contarlo también, que una aplicación no reemplaza el vínculo Por supuesto. con el psicólogo. La otra vez hubo una entrevista de una persona que trabaja con inteligencia artificial y contaba de la cantidad de personas que están atrás de esa IA y esas respuestas automáticas que están dándolas. O sea, esto no es como magia, porque hay gente que está dando esa. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es que hay mucha gente que está consumiendo la IA para estudiar, pero también de repente porque no puede, digamos, absorber un costo de histología o por comodidad también consume lo que espía. Pero bueno, lo importante con las redes sociales es que es un mundo interminable. O sea, nosotros tenemos a los adolescentes encerrados en una habitación y quizás estamos tranquilos porque no están saliendo o no están bailando o no van a un boliche o a una matinee. Ay, mi hijo está siempre en mi casa y está tranquilo. Sí, pero está encerrado en una habitación y no sabes a dónde está llegando. ¿Y a dónde estamos hablando del otro lado del planeta? O sea, con quién está hablando, qué está pasando. Y también podemos hablar del bullying que se hace a través de las redes sociales. El bullying es un problema muy importante que tenemos con los adolescentes. ¿Ves que viene bajando el bullying en las escuelas? No saben cómo abordarlo. Realmente yo veo que no es que no saben, sino no logran poder abordarlo porque todo empieza en la casa, con las redes también. O sea, uno tiene que empezar a psicoeducar en su casa con sus propios hijos. Pero si vos no estás tu celular y hablas con tu hijo tampoco va a estar el celular. Si vos no le explicas a tu hijo que no tiene que hacer bullying o le enseñas o tu hijo te escucha que estás hablando mal de alguien, bueno, digamos, se fomenta eso. Entonces, es muy importante. Y lo más importante del bullying o de esto de las redes sociales es que genera traumas en los niños, porque los niños adolescentes están en pleno desarrollo. Y eso es algo muy importante porque también a nivel neurobiológico, los niños tienen lo que es el sistema límbico, que es el sistema de las emociones, de los impulsos, lo tienen muy elevado. ¿Sí? Entonces, hasta los 25 años lo tienen como en hiperactividad, por eso los adolescentes tienen algunas conductas impulsivas, pero eso es, digamos, fisiológico, es normal, no es que es impulsivo. Es un adolescente que está en pleno desarrollo y es ahí donde las intervenciones, los límites, tanto de los adultos responsables de las escuelas y de los clubes, son los que tienen que intermediarse, que no es que este chico es impulsivo, están todos, más la sexualidad, la etapa sexual. Es el sistema. O sea, yo pienso hoy, digo, a ver, área de gobierno de la ciudad, no digo, bueno, entonces el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Humano, todas las áreas deberíamos estar trabajando de manera transversal en la mesa, justamente para poder abordar salud mental en cada una de las etapas, en los clubes, en los colegios, en las casas y en los bares. Mira,
poder entender también que hay una neurofisiología en estos niños y adolescentes, ¿sí? O sea, no es que estamos hablando con un adulto de 30 años que es impulsivo. Estamos hablando con una persona que está en pleno neurodesarrollo. Esa persona no está preparada para hacer una apuesta en con la ludopatía. No está preparada para afrontar las consecuencias que eso puede tener. No está preparada para soportar lo que es un bullying. O sea, no es lo mismo que vengan ahora 5 personas y se te rían a vos en la cara. Vos no lo vas a vos no te va a afectar de la misma manera que a un niño. Y eso lo que genera es un trauma. Y los traumas generan estrés postraumático. Y el estrés postraumático es una enfermedad de salud mental. Y eso es muy importante saber. Y el estrés postraumático, a veces muchas personas lo manifiestan con síntomas y terminan, bueno, haciendo consultas, y muchos lo pasen por arriba, ¿sí? Muchos no lo manifiestan, ¿no? Muchos no lo manifiestan y la pasan. El estrés postraumático se empezó a estudiar desde la Segunda Guerra Mundial con todos los sobrevivientes, que hoy todavía muchos siguen vivos, ¿sí? Muchos se han suicidado, muchos siguen vivos y pueden manifestar lo que está pasando. Pero podemos hablar de estrés postraumático en una guerra, pero también podemos hablar de estrés postraumático en un chico que sufre bullying. Podemos hablar de estrés postraumático en un chico que está hiperconectado en un celular y está hablando con un desconocido y no sabemos qué pasó. Y quizás nunca te lo contó. Entonces, por eso es importante psicoeducar, porque muchas personas que vienen a mi consulta de 30 años, 25 años, cuando yo les hago un interrogatorio sobre traumas en la infancia, me cuentan que tuvieron bullying y yo lo primero que les pregunto es, ¿tus papás sabían? ¿Hicieron algo? No, nunca les conté. Que bueno, estábamos en otra época. Hoy lo importante es que los niños lo cuenten, que los padres pregunten, que se fijen cómo esos niños vuelven a sus niños y adolescentes. Y ahí tener como padres la herramienta de que cuando llegan un chico y te dice, che, mamá, me hicieron un bullying en la escuela. ¿Por qué estás triste? No, porque me retó la maestra de matemática. Bueno, lagartas, que quizás hubo otras cosas. Y el bullying es súper frecuente. Y en el bullying no solo hay que abordar a la víctima de bullying, sino a la otra familia, porque la otra familia también es víctima, porque la verdad que el que hace daño también es víctima. Obviamente uno primero ayuda a la víctima, pero la otra familia claramente no está teniendo códigos sociales para vivir, entonces también tiene que ser abordada. Entonces, la verdad que hoy se hace muy difícil el abordaje, yo lo veo en las escuelas y lo veo también como madre. Se les hace cuesta arriba poder abordar todo este tema. Como familias y como la institución educativa, los colegios no dan más, porque antes más no se hablaba y ahora lo hablamos un montón, pero ¿cómo lo abordamos? Claro, porque también el principal problema es que las familias no la aceptan, o no tienen tiempo, o no tienen dinero para llevarlo a un psicólogo, o no quieren, o la negativa. Entonces la escuela como que lo puede abordar en la escuela, sí, hacen asambleas, hay preceptores, hay tutores, pero bueno, la verdad que todo empieza desde casa, desde donde uno vive. Entonces, bueno, es ahí donde nos tenemos que psicoeducar. Y bueno, te puede tocar que a tu hijo le haga bullying o que tu hijo haga bullying. Entonces es importante poder abordarlo desde ese lado y la escuela no está cuya. Yo lo veo a diario que las escuelas no pueden. Y hablamos de todos los niveles socioeconómicos. O sea, de los más altos hasta las escuelas con niños más vulnerables. Así que bueno, nada, hay que seguir psicoeducando, digamos. Esa es mi esperanza. ¿Cómo llegaste a tener esta página de Instagram que recomienda psicología en red? Psiquiatría en red. En red. Que hablas de todo. Sí, hablo de todo, pero porque, digamos, yo trabajé 5 años en una casa de medio camino y hospital de noche del Hospital Borba y vi cómo los pacientes con enfermedades tan graves en salud mental se pueden reinsertar a la sociedad, cómo pudimos recorrer la ciudad de Buenos Aires, porque en el hospital que trabajo es de la ciudad de Buenos Aires, recorrimos hoteles y recorrieron alumnos que hicieron un trabajo muy interesante, recorrieron hoteles y pusieron en la lista de hoteles amigos y hoteles no amigos, es decir, que el dueño aceptaba personas con discapacidad mental y con subsidio habitacional y hoteles que no. Entonces empecé a
lo que aprendí también de muchas diplomaturas que hice y con la experiencia que tengo también, porque uno no solo estudia, sino que uno puede ejercer con la experiencia, que uno tiene que confiar, bueno, yo en este caso tengo que confiar en mis pacientes. Y yo vi cómo mis pacientes viven en hoteles y viven en la sociedad y retoman un montón de actividades que pueden hacer. Y lo vivo todos los días. Todos los días lo vivo, así que no lo hago porque sí. Y yo confío en ellos. Yo misma les he ofrecido. ¿Por qué no te anotas en este curso en los centros de formación profesional? Que dan cursos y te dan un diploma. Imagínate una persona que le dan el diploma de que es cuidador de personas mayores. Y con ese diploma puede conseguir trabajo. Que aparte el orgullo y cómo se le levanta la autoestima a esa persona que quizás hace un año estuvo internada porque, bueno, tiene una enfermedad y las circunstancias fueron así, pero hay un montón de cosas para hacer. Así que bueno, la verdad que de mi página yo abordo, es un abordaje comunitario donde pongo salidas para hacer los fines de semana, como decía, recetas, psicoeducación y bueno, la idea es poder hablar de todo lo que se pueda y orientar a las personas para que... Comunicar, entonces comunicar, vínculos, cuidar los vínculos, una alimentación saludable, hacer algo recreativo, conectarse un poco más con el disfrute, como los principales hábitos que... Sí, y bueno, también tengo mucho vínculo con padres de pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia, o padres con de pacientes que tienen otras enfermedades, y cómo ellos hacen muchas charlas entre ellos o convocan a profesionales para que hagan. Entonces a mí se me ocurrió hacer grupos de WhatsApp de pacientes. Entonces tengo grupos de WhatsApp de pacientes que, más allá de ser pacientes, son personas que se sienten solas o que necesitan un lugar seguro donde hablar, porque a veces... Es elegir comprometerse, estar en grupos de WhatsApp. Sí, la atención. Estar escuchando lo que le pasa del otro, sugiriéndole un consejo, contando lo que a uno le pasa, haciendo una actividad diaria. Entonces tener que sentar 5 minutos a pensar no sé, a quién agradecerías hoy o qué objetivo te pones todos los lunes. Viste que los lunes son los típicos. Me levanto hoy y empiezo la dieta. Bueno, nosotros en los grupos todos los lunes planteamos un objetivo. Y si un paciente se plantear caminar 4 cuadras porque caminaba 3, para mí es un montón y a mí me emociona realmente. O sea, yo me sigo emocionando. Soy como los actores que quieras. Totalmente enamorada de tu trabajo. Amo lo que hago. Soy como, viste, los actores que cuando seguís teniendo cosquillitas cuando salís de la escena. Sí, obvio. Bueno, a mí me emociona. Nos encontramos una vez por mes y de repente es un encuentro familiar, porque de repente hay gente que viene con sus hijos o hay uno que viene con el papá. Entonces es la comunidad y la gente misma se emociona de darse un beso, un abrazo. Cosas triviales que mucha gente no la tiene. Bueno, Liliana, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted por incendiar y poder hablar de lo que es salud mental, que tanto nos convoca y también nos hace... ¿Cómo se contactan con vos? ¿Por qué? ¿Por Instagram, por psiquiatría_en_red. Así que bueno, nos seguimos comunicando por ahí. Siempre estamos dando respuestas y opciones para salir adelante. Muchas gracias.